Abrimos esta noche una ventana a la cultura. Vamos a conversar los próximos minutos con una escritora. Ella se denomina como una autora nómada que recorre la tierra con su mochila a la espalda. Hace unos días presentaba su último libro aquí en Medina, lo hacía en el Cafetal, y vamos a conversar con Lena Sad. Lena, buenas noches. Buenas noches. Es una mujer que ha vivido toda su vida prácticamente fuera de nuestra comunidad. Ella es vallesoletana, pero ha estado muchísimo tiempo en Francia y también en diferentes puntos de África, creo recordar. He estado viviendo en Francia, también en Bélgica, en Bruselas, donde fui profesora en la Comisión Europea, y también en Oriente Próximo, Líbano, y también he visitado Siria. Y me imagino que un poco tu forma de escribir viene pues por todo lo que has conocido, por todas las culturas que has ido recibiendo en cada sitio, ¿verdad? Sí, sí, mis libros siempre son una apuesta por la interculturalidad y por la tolerancia, aceptar al otro independientemente de su cultura, de su religión y de su color de piel. Tenemos aquí delante pues, los dos trabajos que tienes hasta el momento. El primero, ¿qué año fue cuando salió? El primero, Solo él me llama Marina de Beirut, salió en junio de 2010 en el Líbano, en francés. El Líbano es un país francófono y curiosamente este libro de teatro anunció la primavera árabe que meses después empezó en Túnez. Fue un libro premonitorio. Estamos hablando, primer libro, año 2010. Sí. El más reciente que has presentado hace unos días, sí, año 2000. El más reciente es de los destellos de Oriente en Castilla, que en un principio fue autoeditado y ahora ha salido con la editorial Diwan, que es una editorial especializada en el mundo árabe y se titula De los destellos de Oriente en Castilla. Oye, la lectura, la cultura árabe ahora mismo está en un proceso que interesa a todo el mundo. ¿Crees que es muy atractivo el conocer y bueno, pues introducirse en ese mundo? Bueno, yo creo que ahora, desgraciadamente, el mundo árabe ahora llama mucho la atención en el sentido que sabemos que Oriente Próximo es un polvorín, pues por ejemplo con el conflicto Israel-Palestina, Líbano, en el que se dirimen los conflictos luchan las potencias ahí de Irán y Arabia Saudí, y también desgraciadamente pues el fenómeno del yihadismo que sabemos que está afectando mucho pues con los atentados, por ejemplo, que hubo en Estados Unidos, que está habiendo también en España, en Europa, desgraciadamente el atentado, por ejemplo, también de Barcelona, y que cada poco tiempo se descubren células yihadistas de gente que se ha radicalizado. En el fondo, ¿tú eres una estudiosa de ese mundo o no? ¿Te apasiona o solamente le tocas lo suficiente como para poder escribir el libro? Es un mundo que me apasiona, quizá porque mi bisabuelo paterno fue militar cuando el Marruecos era un protectorado español, y es una cultura que siempre me ha llamado la atención, y en mis dos libros pues siempre hay el primero, obviamente la historia transcurre en el Líbano, en Beirut, en tiempos de guerra, y este de los destellos de Oriente en Castilla, que es una fusión de la Castilla rural con vivencias mías del Líbano y de Siria. Yo creo que en mis libros siempre voy a abordar estas pinceladas del mundo árabe. De los destellos de Oriente en Castilla, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es el perfil que pretendes que sea el lector? Pues una de mis características de mi literatura es el hecho de que mis libros son intergeneracionales, ¿no? Por ejemplo, en este último hay varios protagonistas, una mujer que es el hilo conductor que tiene unos 40 años, otro de los protagonistas es el abuelo de la protagonista que tiene 80 años y representa a la vieja Castilla. También hay dos personajes que son dos niños, Leila y Samir. Y mi libro, por ejemplo, el año pasado fue lectura obligatoria en el Instituto Público Conde Lucanor de Peñafiel, o sea que es un libro que también los adolescentes pueden leer. Y también el género del cuento me gusta mucho, y en mi libro hay fragmentos que hay padres que leen a sus niños, los fragmentos donde los protagonistas son los niños sirios de 4 y 6 añitos.
Hasta el momento, a la gente que te sigue, que lee tus libros, ¿qué dice? ¿Qué comenta? Pues le gusta y destacan, por ejemplo, mucho mi estilo original, que es algo que yo no busco. En el fondo, yo creo pues que todo autor le gusta que le digan que es original y diferente. Sobre todo el primer libro, el de Líbano, fue clasificado como desconcertante e inclasificable. Yo no sé si tengo la suerte de contar con Lena esta noche y tiene dos libros que están ahora mismo en el mercado. ¿Y cuál te gusta más de los dos a ti? ¿El primero porque fue el primero o el último porque es el más reciente? Y, hombre, te has curtido, han pasado 8 años, ¿no? Y se nota la vida de una persona y una escritora, por supuesto. ¿Cuál de los dos te sientes más contenta con él? Es que de los dos estoy contenta, sobre todo el primero porque anunció la primavera árabe, y el segundo sobre todo porque es un soliloquio y recuerda mucho, como señala en el prólogo el escritor vallisoletano Diony Arroyo Merino, es como un homenaje también a la literatura de Miguel Delibes. La gente que lo ha leído, si conoce bien a Miguel Delibes, sabe que es como cinco horas con Mario, ¿no? Ese estilo, de soliloquio de alguien que está dirigiendo a otra persona que no tiene frente a sí, que no tiene delante de él mismo. Yo no sé si, Elena, tienes a alguien en mente, por ejemplo, que haya servido para guiarte en el mundo de la escritura, si tienes algún autor que por encima de todo no te gusta más que los demás, ¿o no? Bueno, pues para mí siempre mi referencia fue Miguel Delibes, al que tuve el placer un día de conocer casualmente en el Campo Grande de Valladolid, y mi referencia un poco yo creo que es él, pero también en mis libros doy importancia al paisaje humano, a los niños, a la España rural, al sentimiento. Voy a leer textualmente lo que publican Diony Arroyo sobre el libro. Dice: el libro nos sumerge en el paisaje castellano, calcinado por el despoblamiento, por el abandono y el fenecimiento de su cultura rural ancestral, que pervive en la literatura de Delibes, ¿no? Sí. Un poco lo que comenta en el prólogo del libro. Sí, sí, imagino que estás muy contenta, ¿no? Sí, sobre todo estoy muy contenta porque él es el prologuista, el que ha escrito el prólogo, y ha resumido, me ha definido muy bien la esencia del libro y a mí como autora. Los que estén interesados en poder adquirir el libro, ¿dónde está la venta? Bueno, pues si van, por ejemplo, yo tengo una página Facebook que es Lena Saad, S-A-A-D, Lena tal y como suena. Hay una página Facebook también del libro, de los Destellos de Oriente en Castilla, y este también se puede encontrar en Amazon, y de este ya quedan pues muy poquitos ejemplares, y dentro de poco va a salir pues otra edición. Yo no sé si estás ya pensando un tercer libro o estás disfrutando de momento de los Destellos de Oriente en Castilla. Pues ahora, por ejemplo, como yo no tengo coche, pues estoy muy contenta de que ya los días empiezan a ser largos, entonces quiero ir recorriendo los pueblos con mi bicicleta, con mis medios personales. Todavía me queda, pues yo creo, de un año de estar promocionándolo por toda Castilla. Y también estoy preparando otro libro que el título es de Túnez, de quién es la luna, donde quiero abordar pues el Túnez después de la revolución. O sea, me estás contando que vas con tu bicicleta, mochila a la espalda, cargada de libros, pues un poco casi como los años... Bueno, pues mirando a la vista atrás, ¿no? Los años... Yo voy en autostop. Yo de mi pueblo, muchas veces algún vecino muy generosamente me lleva hasta Peñafiel, y luego yo pues voy en autostop hacia los diferentes pueblos que hay, como puede ser Curiel, Corrales de Duero. Incluso una vez fui en autostop hasta Fuenterrebollo, que estuve presentando mi libro el año pasado en la feria de artesanía. Yo siempre voy mochila al hombro. Lena es de una localidad, pues prácticamente es el último pueblo de Valladolid que ya está colindando con Burgos y con Segovia, ¿verdad? Sí, con Cuevas de Probanco y con Roa. Somos el pueblo más septentrional de la provincia de Valladolid. ¿Se llama el pueblo? Castrillo de Duero, que es sobre todo conocido por ser el pueblo del empecinado, este guerrillero que luchó durante la Guerra de la Independencia contra los franceses. Pues sin duda alguna es todo un personaje, Elena, y tenemos la suerte esta noche de contar aquí con ella. 2 libros que están en el mercado y les pueden ustedes conseguir.
el último de los destellos de Oriente en Castilla, que se ha presentado hace muy poquito en Medina. ¿Qué te dijeron los medinenses cuando presentaste el libro y vieron lo que... Bueno, lo pues que la gente estaba la gente contenta, pues, también había sido en Cafetán, sabemos que ha tenido varios dueños, creo que Juancho es el tercer dueño del café, y era la primera vez que se hacía una presentación de un libro. Yo estoy muy contenta cuando voy a un espacio y ser un poco pionero, porque en el mundo cultural, cuando se programa una vez una semana cultural, un evento cultural, muchas veces la niña fea es la literatura, es más fácil programar un concierto, un cuentacuentos, una obra de teatro. Entonces yo siempre lucho mucho para que se dé a la literatura la importancia que tiene, y aprovecho el programa pues para toda la gente que estaría interesada en que yo presentara mi libro en Medina o en la región. Pues yo encantada, podrían ser asociaciones de vecinos, asociaciones de amas de casa, bibliotecas, es lo que más me gusta. Yo, por ejemplo, no me muevo mucho en Valladolid, donde veo que es un ambiente como muy cerrado, donde la gente se mueve siempre en el mismo círculo. A mí me gusta correr la aventura, a veces sabes que puede salir bien y a veces... ayer lo presenté, por ejemplo, en Valladolid a través del colectivo cultural Sentimientos en Voz Alta, vino mucha gente, pero a veces corres el riesgo de que haya una presentación y a lo mejor solo viene una persona o dos, pero yo siempre digo que me doy a fondo, yo siempre me doy a fondo ante un gran auditorio, como ha sido el caso cuando lo he presentado en festivales de teatro en Marruecos, en Túnez o en Senegal, y a veces que a lo mejor solo tiene una persona, pero yo, como artista que soy, que considero que un escritor también es artista, me doy a fondo. O sea, te da igual 1 que 50. Sí, si te da igual, me refiero para tú... el esfuerzo es el mismo, ¿no? El que vas a hacer para 1 que para 50, hombre, si va a 50, por supuesto que mejor. Sí, sí, sí. Yo no sé qué está pasando con la literatura ahora mismo, con los escritores, que en los últimos 2 o 3 meses creo que han entrevistado 4 o 5 personas que han escrito libros, por lo tanto, yo no sé si eso es bueno o es malo. Bueno que haya cantidad de escritores, pero a lo mejor malo para vosotros porque hay demasiada oferta, ¿no?, para poder conseguir un libro. Sí, pero yo creo, por ejemplo, ahora mucha gente está publicando por Amazon, tú ahora tienes tu fichero, tu pendrive, como dicen en inglés, vas a te concentras durante una hora, incluso ellos te proponen, si no tienes una portada, ellos te proponen portadas según tema naturaleza, automovilismo. Yo creo que lo veo bien en el sentido que todo el mundo tiene su oportunidad, porque antes quizá el mundo de la literatura, las editoriales era muy cerrada. A lo mejor había libros que a un editor le gustaban, pero veían que no iban a ser comerciales, que no iban a ser rentables, y ahora sí todo el mundo yo creo que tiene su oportunidad. El arte, yo creo que sobre todo eso, que todo el mundo pueda tener su oportunidad, sea a la hora de publicar un libro, de sacar un disco, de pintar un cuadro, porque finalmente en el arte quien decide es el público. Ahora mismo creo que es cuando más escritores hay, pero como tú decías antes, cuando menos se vende, ¿no? Claro, pues que hay mucha competencia. Tú vas a lo mejor a vender un libro y todo el mundo tiene, ay, no, es que ya se lo he comprado a mi sobrino, o a mi primo, o a mi cuñado, o a mi yerno, ¿no? Esto es curioso, decía siempre Miguel Delibes, que en paz descanse, que todo español lleva dentro de sí un escritor, Yo no sé, pero hace un instante creo que acabas de vender un libro aquí en la puerta de... Sí. Según entrabas aquí al estudio, ¿verdad? Es curioso, yo soy un poco, como he vivido en el Líbano, creo que del Líbano lo que he adquirido mucho es ese espíritu fenicio que es de ser comerciante, ¿no? Yo, por ejemplo, mis libros no se venden mucho en librería. Tú cuando vas a librería dependes mucho de que el librero te lo difunda en la página web, en el Facebook, que te lo pongan en el escaparate. Yo muchas veces, por ejemplo, voy a Valladolid y veo un banquito, llevo siempre como una tela muy bonita que es como de raso, y pongo mis libros y hablo con la gente y vendo bastantes libros. Yo he vendido muchos libros, yo creo que en contextos muy dispares, en un teatro, en un cine, en un autobús, en un tren, en un hospital, en una cafetería, en un restaurante, porque me gusta mucho el contacto con la gente. Y yo estoy convencido que la gente la pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando está contigo es mucho más fácil de hablar, conversar, y luego adquirir el libro que cuando lo compras a través de cualquier plataforma, ¿no? Sí, también ya me acuerdo que me lo compraron en Marruecos y dices, el hecho de vender un libro de esta manera espontánea es un acto humano.
Ahora mismo estás viviendo en tu pueblo. Sí. ¿Tienes pensado moverte a alguna otra ciudad o de momento vas a estar una temporada en Voy a estar en allí, Castelló? pero también voy a estar un poco, voy a ir a ver a mi pareja, mi novio es de Marruecos, pues dentro de poco también voy a ir a verlo. Pues Lena, muchísimas gracias. Sí. Mucha suerte, ¿no?, con este trabajo de los destellos de Oriente en Castilla, que ustedes lo pueden adquirir a través de la página de Facebook que tiene Elena, se pone en contacto con ella y automáticamente pues no hay ningún problema para que se hagan con el libro. Muchísimas gracias, mucha suerte y a ver si cuando esté el tercer libro en venta, pues hablamos otra vez, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias por haberme acogido, he apreciado mucho tu espontaneidad, yo también soy periodista, entonces cuando veo a otro periodista pues intento a ver si me pueden entrevistar. Muchas gracias, porque Valladolid capital no es una plaza fácil. Yo, por ejemplo, he viajado a Chile, Argentina, Uruguay y enseguida me han entrevistado, pero Valladolid capital es una plaza difícil, entonces para mí pues ha sido un gran subidón de energía que tuve espontáneamente, enseguida te leí, te convencí. Elena, muchísima suerte, muchas De acuerdo, gracias. pues muchas gracias.